Hola, ¿qué tal? Soy el padre Rafael Pacanins y bienvenidos a este podcast que se llama así: Esto es la Biblia. Este es un podcast que estamos haciendo en colaboración el Apostolado Formar Apóstoles con CatholicNet. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué decidimos comenzar este proyecto? Yo creo que estamos hoy viviendo en este año 2021 momentos muy difíciles. Ya vamos a cumplir un año desde que tuvimos que encerrarnos por primera vez por todo esto del COVID, de la pandemia, del coronavirus. Y estamos viviendo una humanidad desgastada. Hay muchos problemas, muchos sueños que no se pudieron cumplir, muchos proyectos que se quedaron en el tintero. Hay mucha crisis de salud, hemos perdido familiares. Hay crisis económica, no nos hemos podido ver con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y entonces nos estamos haciendo preguntas muy importantes en nuestro corazón, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué si Dios es bueno permite tanto mal en el mundo? ¿Por qué Dios es como es? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué el mundo es así? Y todas esas respuestas justamente las respuestas que estamos buscando se encuentran en el Génesis, en general en toda la palabra de Dios. Pero el Génesis nos va a ayudar mucho a encontrar respuestas a todas estas preguntas. El Génesis contiene una explicación no científica, sino más bien una explicación religiosa de la creación, de la historia, para ver con ojos teológicos la realidad, y no tenemos que tenerle miedo a esas palabras, ¿no? La teología es el conocimiento de Dios y la Biblia es una carta de amor, como dice San Agustín, que Dios nos escribe a nosotros. Cuando nosotros leemos, le hablamos a Dios. Cuando cerramos los ojos y escuchamos, Dios nos habla a nosotros. Entonces, queremos entender el porqué fundamental de nuestra vida actual, entendiendo sus orígenes. Y todo se resume en ese primer versículo de la Biblia que dice: al inicio, Dios. Al inicio, Dios. Y eso es lo que queremos hacer con este proyecto. Queremos ir leyendo el Génesis durante todos los días de la Cuaresma. Puede ser que tú lo leas, que tú escuches este podcast durante esta Cuaresma 2021. A lo mejor lo escuchas en otra época del año. No pasa nada. A lo mejor lo escuchas en otro año, mucho más adelante, 2, 3, 4, 5 años después. No pasa nada. La idea es que tú también vayas cogiéndole un poquito, poquito a poco, el hilo a la narración de la Sagrada Escritura para que empieces a tener pues, un conocimiento bíblico de Dios, del mundo, y para que tengas una mentalidad bíblica que te va a dar una fuerza y una solidez y unas raíces tremendas en tu vida, ya sea que seas estudiante, que estés en la prepa, el high school, en la universidad, que estés trabajando, que no te hayas casado, a lo mejor ya te casaste, a lo mejor no tienes hijos, a lo mejor sí, a lo mejor ya eres papá, eres abuelo, no sé. Para todos va a haber una respuesta en este gran libro que vamos a leer, ¿sí? Este libro, bueno, contiene historias, especialmente de los capítulos del 1 al 11, contiene historias que de pueblos mucho anteriores al pueblo de Israel, ¿no? Si Abraham fue más o menos llamado en el año 1850 a.C., los pueblos anteriores, por ejemplo, los babilonios, cananeos, bueno, Egipto, todos esos pueblos ya tenían mitos y vamos a encontrar rastros de algunas de esas narraciones, pero ya transformadas, transfiguradas por la teología que Dios o la fe que Dios fue sembrando en el pueblo de Israel, gracias a la cual ellos iban releyendo esas historias y pasaban de unas historias politeístas a historias monoteístas, a historias mágicas, a historias donde se ve la presencia de Dios. Entonces, vamos a echarnos un chapuzón en estos capítulos. Como verán, vamos a leer primero los capítulos tal cual vamos a ir leyendo. Yo voy a ir usando esta traducción, la traducción de la Biblia Católica para Jóvenes, ¿ok? Para que entonces vayamos leyendo poco a poco y al final vamos a hacer una reflexión. El esquema de cada episodio va a ser así: oración inicial, lectura,
alguna reflexión muy breve y una oración más espontánea, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo y ¿cómo te sugiero yo que afrontes estos episodios? A lo mejor tú los vas a escuchar uno cada día, que así está pensado, pero si te quieres echar 2, 3 al día, pues eso también es muy bueno, no pasa nada, ¿no? A lo mejor un día fallas y al siguiente día recuperas. Yo lo primero que te sugiero, te voy a hacer 3 sugerencias. Primero, fija un horario, ¿ok? Ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, en el momento en que corres, en el que caminas, en el que vas en tu carro, en tu coche al trabajo o a la universidad o en la noche antes de dormir. Fíjate un horario, ¿no? El tuyo, el que más se te acomode. ¿Para qué? Para que todos los días puedas ir haciendo el hábito de orar con la Biblia. Segunda sugerencia. Ve aplicando a tu propia vida lo que lees. Yo no puedo hacer las aplicaciones perfectas que te ayuden a ti, ¿no? Porque pues somos muchísimos. Yo daré algunas reflexiones, pero bueno, tu tarea va a ser aplicarte a ti mismo estas enseñanzas que vas escuchando, ¿no? En algunos episodios va a ser un poco más fácil, en otros va a ser un poco más difícil, pero bueno, no importa. Lo importante es que vayamos configurando nuestra mente y nuestro corazón con la Sagrada Escritura. Y por último, la tercera sugerencia es que si tú vas a escuchar este podcast sentado con una Biblia enfrente, yo te sugiero que vayas marcando los pasajes que te llaman más la atención, que escribas al lado, ¿ok? Cuando encuentres una frase, la subrayas y la escribes. Incluso buscamos memorizar algunos pasajes de la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es alimento para el espíritu, ¿no? También la memorización nos va ayudando a purificar la mente y el corazón. Y en los momentos de más dificultad florecen esos versículos que hemos sembrado de la manera que menos lo esperamos y nos dan fuerza, nos dan solidez, ¿ok? Entonces, esas son algunas sugerencias que te doy. Por cierto, el Génesis se divide en 2 partes, ¿no? Como tú vas a ver. La primera parte es del capítulo 1 al 11, que contiene un poco más los orígenes de toda la humanidad, Adán y Eva, el pecado, el diluvio, la Torre de Babel, que como te decía antes, vas a encontrar rastros de algunas narraciones preexistentes que el pueblo de Israel releyó a partir de la teología que Dios les había revelado también a través de las enseñanzas de los profetas, ¿no? Va a usar un lenguaje simbólico que vamos a tratar de penetrar en la oración para entender verdades de orden religioso. Y después vienen los otros capítulos del 12 al 50, que ya es el origen no de toda la humanidad, sino del pueblo judío. Es la historia de todos los patriarcas, desde Abraham, más o menos el siglo XVIII, hasta Moisés, más o menos en el año 1200. Van a ver que el tono cambia, ¿no? Hay datos más geográficos, hay datos históricos más concretos. Todo va sucediendo en el área de Mesopotamia, Palestina, Egipto. Revisa tu Biblia, ¿no? Y busca los mapas, las tablas, los diccionarios. Cada Biblia tiene un montón de herramientas que prácticamente nunca usamos. Bueno, este es el momento de buscar esas herramientas y de a lo mejor platicar con otras personas que te vayan explicando cómo usar esas tablas cronológicas, genealogías que puedas encontrar. Bueno. Entonces, esa segunda parte vamos a ver la historia de Abraham, que es el inicio del pueblo de Israel, luego su hijo Isaac, luego su hijo Jacob, luego sus 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel, y luego vamos a terminar con uno de esos 12 hijos, José, y cómo fue la mudanza de ese pequeño pueblo a Egipto, ¿okay? Y ahí se va a acabar, porque luego ya la liberación de Egipto se llama Éxodo, no es Génesis. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Sin más, te deseo un viaje apasionante, te deseo que abras tu corazón para que escuches a Dios. Dile a Dios, como le decía ese pequeño Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. De hecho, esa va a ser una parte de la oración que vamos a rezar todos los días, ¿ok? Sin más, Dios te bendiga
y que tengas una muy buena lectura. Hasta luego. Oye, si te gustó, recuerda darle like, suscríbete, comenta, compártelo. Así nos ayudas a llegar a muchas más personas, ¿ok? Dios te bendiga.